entre Martín y Bogotá, con Martín Rivera Alzate, número 27 del Partido Verde al Consejo de Bogotá. El invitado de hoy es un gran conocedor de Bogotá, aunque no nació en Bogotá, es caleño. Fue concejal durante 3 periodos, más de una vez considerado el mejor concejal de Bogotá. Alcanzó a ser candidato a la alcaldía y ahora está dedicado a estudiar los temas de la ciudad. Carlos Vicente, buenas tardes. Martín, muy buenas tardes, qué gusto estar acá. Carlos Vicente, ahorita hablábamos, nació en Cali, estudió Derecho en la Javeriana en Bogotá los primeros 3 años. Así es. Y terminó el externado. ¿Por qué se cambió de universidad? Pues porque en el año, Dios mío, 1971 hubo un movimiento estudiantil nacional muy extendido, arrancó en Cali precisamente, y eso tocó las puertas de las universidades privadas. Entonces yo me uní a un movimiento que se dio dentro de la propia Javeriana, tímido, ¿sí?, cauteloso, y organizamos un par de paros, unos paros cortos, muy adecentados y serenos, pero al final del año nos llegó a un grupo de estudiantes, nos llegó una nota del que era el decano de Derecho, el padre Giraldo, diciéndonos que buscáramos puesto en otra universidad. Bueno, fuimos a parar al externado, ya terminé. ¿Y cuando te graduaste del externado, cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo entraste al mundo de la política? Me puse a litigar. Sí. Me puse a litigar. Yo ya en la universidad, pues como te imaginarás, Martín, me había vinculado con grupos de izquierda. Sí. ¿Sí? ¿Que eran de qué corrientes? Eran grupos, era un grupo en el que yo militaba, era un grupo marxista, ¿sí? No era un grupo, jamás me metí en la guerrilla, ¿sí? ¿Hubo invitación? Sí hubo invitación, y te voy a decir por qué, porque es que en la Javeriana, es que miren los lugares tan particulares donde yo conocí a determinadas personas. En la Javeriana yo fui compañero de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro, no lo sabíamos, pero estando en la Universidad Javeriana se vinculó, bueno, primero al Partido Comunista y después a las FARC. Pero él en clase era un estudiante desapercibido. Sí, en esos, estamos hablando de primero, segundo de Derecho, y ya entre segundo y tercero, él se vinculó al Partido Comunista y terminó en las FARC. Sí, claro. Y además yo había sido compañero de Carlos Pizarro en el colegio, sin saber lo que vendrían a ser las andanzas de Carlos después. Entonces, cuando Carlos se va para el M19, forma con Bateman y otras personas que estaban en las FARC el M19, yo ya me había salido de la Javeriana y me había ido para el externado, y entonces Carlos me invitó, me dijo, métase al M19, y yo... ¿Lo consideraste en algún 2 segundos de consideración o de un tajante? Bueno, Martín, 2 segundos es un plazo muy breve. 2 segundos sí lo consideré, pero no lo consideré, y posiblemente minutos, pero no lo consideré días, ni semanas, no, yo primero tenía muchas resistencias a la violencia, ¿sí? Y a lo que ya se sabía que había hecho el M19, por ejemplo, en el tema de secuestros, etcétera. Bueno, y a la lucha armada. Y entonces alguien me dijo alguna vez, es que te faltó valor. Puede que sí, puede que me faltó valor, pero más que la falta de valor, lo que me faltó, o de coraje, lo que yo tenía claro era que ese no era el camino. Y entonces no me metí al M19. Sin embargo, vinculado a los grupos de izquierda. Pero seguí vinculado a los grupos de izquierda, sí, conversando con gente de izquierda. Me empecé a ejercer mi profesión. Sí. Después yo pertenecía a un grupo político de izquierda muy particular, porque era un grupo donde se estudiaba mucho, se discutía mucho, era muy deliberante. Teníamos trabajo en distintos, digamos, sectores sociales, algo en el sector obrero, en el sector campesino, estudiantil bastante, pero éramos un grupo un poco extraño en el sentido de que era gente muy estudiosa, muy intelectual, y terminamos muchos dándonos cuenta de que teníamos una concepción del mundo, ¿sí?, que nos aislaba de la vida de la sociedad y de sus problemas, y que aquello era demasiado teórico. Y entonces ese grupo terminó difuminándose. Nadie lo acabó, nadie lo eliminó. Acabó, digamos, dispersándose. Yo seguí ejerciendo mi profesión de abogado, me metí mucho en laboral. Sí. Pero bueno, ahí apareció otra figura,
que había sido compañera junto con Carlos Pizarro en la Javeriana, que era Noemí Sanín. Me dijo, véngase a trabajar en Colmena, en la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena. Mire que estamos haciendo cosas muy interesantes en crédito para los sectores populares. Mire que estamos trabajando en ahorro, en captación de ahorro, sí, en barrios populares, que generalmente se recoge y se lleva a construcciones a los sectores de altos ingresos. Aquí lo estamos procurando convertir en proyectos en los sectores sociales populares. Bueno, y ahí ya me metí, hice algo de carrera financiera unos años, porque fui vicepresidente de crédito de Colmena, fui vicepresidente de planación de la holding de ese grupo, sí, donde estaba el Banco Caja Social, lo que vino a ser el Banco Caja Social de Ahorros, Seguros Colmena, etcétera. Entonces también hice mi camino en el sector financiero. Y vino ya después, cuando se juntaron los movimientos de izquierda, los partidos, y crearon el polo. Eso fue bastante después, Martín, okay, porque después de estar en Colmena volví a litigar independientemente. Ahí me invitaron a dirigir la campaña Viva la Ciudadanía, que fue un ejercicio cívico en varias ciudades del país, como en 10 ciudades del país, que acompañó la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces yo dirigí ese proyecto. ¿Alguien dijo que te lanzaras a la Constituyente? ¿Fue una No. Yo me sentía en poca capacidad de hacer un ejercicio electoral, además porque yo ya no tenía militancia política, no estaba ligado a un movimiento, a un partido, y más bien hice ese ejercicio de dirigir la campaña Vía la Ciudadanía, insisto, en la época en que acompañó a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí me invitó un grupo excelente de personas, me acuerdo, bajo el liderazgo de la Fundación Foro por Colombia, y ahí me llamó el presidente Gaviria, que pues vio ese ejercicio de Viva la Ciudadanía, a que fuera consejero presidencial de los derechos humanos. Entonces me metí en ese tema, fui consejero presidencial de derechos humanos en la última parte del gobierno de Gaviria, en parte del gobierno de Samper, y de ahí volví a este grupo tan particular que era la Fundación Grupo Social, pero ya no en el área financiera, sino como director de la Oficina de Paz y Derechos Humanos. Y simultáneamente fui juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Okay. Y ahí ya llegó... Ahí sí aparece la invitación a lo del polo. Me acuerdo que me llamó Antonio Navarro. Me dijo, mire, estamos creando el Partido Polo Democrático Alternativo, véngase, involúcrese en este ejercicio. Y yo me ilusioné porque, acuérdese, Martín, yo había seguido siendo una persona muy sensible, ¿sí?, a los temas políticos, leídos ya en clave, digamos, social, de transformación social, de construcción de equidad, de respeto por los derechos humanos y las libertades, con una concepción que yo diría es, en el fondo, socialdemócrata, consistentemente socialdemócrata. Entonces me ilusioné que era un partido que ya no iba a ser una secta de izquierda, sino que tenía fuerza y presencia en distintas regiones del país, que no estaba con la guerra, que no estaba con la violencia, y que tenía capacidad de acceder a posiciones, digamos, de gobierno para transformar este país. Y en el Congreso me ilusioné muchísimo y me metí con toda, y ahí fue cuando me propusieron que formara parte de la lista al Consejo del Polo Democrático Alternativo. Este candidato fue en el 2003 al Consejo. Exactamente. Que esa fue una lista donde sacaron la mayoría, no solo Lucho Garzón ganó la alcaldía, sino sacaron 11 o 12 concejales. No tanto. Éramos 8 concejales. ¿Siendo la bancada mayoritaria? No alcanzábamos a ser la mayoritaria, pero era una bancada grande e importante en el Consejo. ¿Y llegaste al Consejo y qué tanto sabías de Bogotá? ¿Habías tenido algunos temas más allá del trabajo? Te voy a confesar una irresponsabilidad, ¿sí? Era muy ignorante sobre Bogotá, ¿sí? Yo digo que el primer año en el Consejo fue una beca que me dio la ciudad, ¿sí?, para aprender sobre la ciudad, y traté pues de involucrarme. ¿Y tú sientes que eso pasa en los otros 44 que llegan, los que no están repitiendo, los otros 20 que llegan por primera vez? ¿O mira, si veías que había personas que...? No, había personas que conocían Bogotá. Y a ver, ocurre una cosa muy particular en el Consejo, y es que un buen porcentaje de concejales han sido ediles. Okay. Entonces han tenido ya tienen una noción, e incluso unas mañas, ¿sí?, de acción política.
Y algunos vienen bien preparados y conocen los temas de la ciudad, han hecho ese curso previo. Y bueno, hay mucho concejal que ya lleva mucho tiempo, hay otros que han sido funcionarios de la administración, entonces en general hay gente que conoce la ciudad, o por lo menos aspectos de la vida de la ciudad importantes. Tú llegaste al consejo con qué bandera. Tú dijiste, yo listo, le apuesto a este proyecto político para sacar adelante este tema. No, a mí me parecía fundamental y creo que sentía que era el deber de nuestra bancada trabajar los temas de equidad, bien, de la ampliación de los servicios sociales en la ciudad, de la democratización de las infraestructuras. Ahora te desarrollo algo sobre ese punto de qué significa democratizar las infraestructuras, de construir más equipamientos en los sectores sociales, de trabajar con las poblaciones vulnerables y que tenía que haber un sesgo muy claro en esa dirección. Perdón, quito la palabra sesgo, una orientación muy clara de nuestro gobierno, del polo, en esa dirección. 3 años con Lucho Garzón. 4. Fueron ya eran 4 años. 4 con Lucho, donde hubo mucha relación con la administración, nula, por los laditos. No, para mí fue frustrante ver que la relación entre Lucho y la bancada del partido que lo había llevado el gobierno no fue buena. Okay. Y yo creo que eso tenía por lo menos 2 explicaciones. Primero, Lucho ya era un hombre que quería convertirse en un líder político de centro más que de izquierda. Y yo siento que se sentía más cómodo con el apoyo, incluso de los peñalosistas en esa época, que tenían 4 buenos y activos concejales. Y quería como quitarse digamos, el sabor de ser un candidato de un partido de izquierda. Pero por otra parte, pienso que en el pueblo tenían muchísimo peso unos sectores muy clientelistas, e incluso corruptos. Pues bueno, ahí estaban los Morenos Rojas, y estaban otros personajes muy amigos de prácticas censurables de ejercicio político. Y entonces no quería a Lucho que le convirtieran la administración pues en un coto de casa burocrático y clientelista, y entonces se protegía y se hablaba de eso. Y además el carácter de Lucho, que es un poco hosco a veces y es un poco brusco, entonces no se pudo dar una buena relación. Te voy a poner un ejemplo específico. Lucho presentó un plan de valorización, entonces de construir obras por valorización. Y entonces yo levanté una tesis. Dije, miren, el problema de construir infraestructura vial solo por valorización es que tú terminas recargando la infraestructura vial hacia las áreas que tienen mayor capacidad adquisitiva, ¿sí? Entonces, tráiganos un plan de valorización. Me parece muy bien que los que pueden pagar, paguen por esas obras que tienen un impacto en la ciudad y en sus áreas, en las áreas donde se mueven y donde viven, etcétera, o trabajan. Eso me parece muy bien. Pero denos un plan complementario, muéstrenos un plan complementario de construcción de infraestructura vial en las áreas donde usted no puede cobrar valorización, o no lo puede hacer en gran escala porque la gente no puede pagar, y la tiene que financiar con otras fuentes. Más adelante me contaron que Lucho, en conversaciones privadas, ha dicho la posición más seria, por lo menos una de las más serias en relación con la valorización, y la más seria de los que negaron la valorización fue la que propuso Darrú, pero no había canales de diálogo con Lucho, lamentablemente. Pero ahí lograste construir una especie de independencia, de sí, poder acompañar lo que considerabas sí, que funcionaba. Sí, y en general apoyé los proyectos de Lucho, los apoyé, pero me distancié de mi bancada, y hubo un elemento de distanciamiento con mi bancada muy fuerte, que fue el tema de las personas que ocuparon los órganos de control. ¿Sí? Porque mi bancada se alineó fuertemente con un personaje muy oscuro que venía del polo, que es del polo, que fue el contralor González Arana. Y es un personaje muy particular y es muy doloroso. Entre otras cosas, ese señor desde el polo fue el coordinador de los trabajos para estructurar la lista del polo.
Y después vine a saber por qué, porque quería entrar en relación con quienes iban a ser los concejales, porque ellos votaban, el Contralor de Bogotá obviamente es elegido por el Consejo. Y entonces mi bancada votó absolutamente alineada por ese personaje, y a mí me llegaron referencias muy inquietantes sobre lo que había sido la trayectoria y los comportamientos de este señor. Entonces ahí, por ejemplo, ya se marcó muy de entrada un distanciamiento fuerte con mi propia bancada. Y con la llegada de Samuel Moreno, la relación dentro de la bancada, ¿cómo fue? ¿Se renovó la mitad, la mayoría, siguieron? No, creció la bancada. Sí. Creció como, si no me acuerdo mal, entre 2 y 3 más concejales más. Uh-huh. Porque Lucho, hay que reconocerlo, hizo un gobierno aceptable. Okay. Lucho hizo un gobierno aceptable. No fue un gobierno de sobresaltos, fue un gobierno progresista. Para darte un ejemplo, se metió mucho en el tema de la alimentación, que los gobiernos no se habían metido en eso. Eso tuvo otros problemas, pero no por culpa de Lucho. El concepto era necesario. El concepto era necesario en ese momento y fue adecuado. La discusión fue necesaria. Sí. Y hoy en día sigue siendo súper importante. Hizo inversión social fuerte. Le estalló el problema de la movilidad en las manos porque bueno, por lo que sabemos, el incremento de vehículos particulares, ¿sí?, etcétera, hizo que la infraestructura vial entrara pues en crisis y no tenía previsiones de inversiones grandes en movilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Sin entrar a decir que Transmilenio es bueno, malo, regular, en ese momento que venía la administración de Mocus manteniendo ese plan original de Transmilenio, que iban a haber 388 kilómetros de troncal y que iba a estar complementado en las grandes avenidas. La hipótesis siempre ha sido que Lucho Garzón frenó ese desarrollo sencillamente porque le daría réditos políticos a Peñalosa eventualmente. ¿Eso es cierto desde la perspectiva política o definitivamente no había dónde sacar la plata para seguir expandiendo Transmilenio? ¿O el Consejo decidió primero terminar esa fase 2 antes de pensar en una tercera o cuarta fase? A pesar pues que Lucho firmó el contrato de la fase 3 2 días antes de acabar su gobierno. Pero eso, detrás de eso, ¿sí es un tema político o fue un tema técnico? A ver, ahí se mezclan muchas cosas, ¿sí? Yo no me sentiría en condiciones de decir que es que Lucho no quería ayudarle a Peñalosa y se le atravesó a la posibilidad de que Peñalosa después pudiera sacar pecho de su... Que igual lo hizo. Pues, sí, del compromiso de Lucho con el avance de Transmilenio. Entre otras cosas, por algo, Martín, que vale la pena considerar, siempre me puse en los debates en el Consejo a un análisis de intenciones. Okay. ¿Sí? Como le dije alguna vez a algún concejal, un concejal viejo y jodido, en el Consejo, que me dijo, es que usted tiene la intención de yo no sé qué cosa, atacándome. Le dije, mire, las intenciones de uno solo Dios las conoce, porque a veces ni uno mismo, ¿sí?, ni uno mismo conoce qué es lo que hay detrás de sus propias intuiciones o percepciones. Entonces me queda muy difícil decir de Lucho si Lucho tenía la intención de que hemos hablado, pero sí había mucha presión de la izquierda y de la gente del polo a pensar en un esquema de transporte que no tuviera el Transmilenio como eje, que estuviera estructurado en torno al metro como columna vertebral de la movilidad, que fue con la bandera con que ganó además Samuel, claro. ¿Sí? Y Lucho entonces vaciló mucho y se enredó con eso, al punto que, a pesar, como tú lo dices, de haber contratado las obras de la fase 3 en el último mes de su último año de gobierno, incluso en los últimos días de su último mes, no incluyó la carrera séptima. Entonces metió la 10ª, metió la 26, pero no incluyó la carrera séptima. Tenía muchas vacilaciones frente al tema, Lucho Garzón. Y yo sí creo que eso no es de lamentar, porque había que mantener el empuje en torno a Transmilenio. Okay. ¿Sí? Y una de las cosas que hay que criticarle a los gobiernos de izquierda es que no mantuvieron el empuje por Transmilenio. Obvio que también había que pensar en el metro, ¿sí? Pero no crear ese dilema de si lo uno o lo otro. Pero no crear ese dilema que ha sido una de las tragedias de Bogotá en los últimos años. La pelea entre transmilenistas, ¿sí?, y metristas, que está un poco
contaminada del tema izquierda, que es metrista, y derecha, que es transmilenista. Yo incluso he venido diciendo en esta campaña que el metro en Bogotá se convirtió en lo que fue las FARC a Colombia durante tantos años. El instrumento electoral para ganar o perder elecciones. Así es. Que al final técnicamente pues se necesitan unos de una característica y otros de otra para diferentes lugares de la ciudad. Así es. Pero logramos caer en esa trampa de esas fuerzas políticas, izquierda, derecha, con visiones distintas, que convirtieron un elemento básico de movilidad en un instrumento electoral. Y de categorizar, de dividirnos, polarizar y seguir ganando elecciones como pues lo hemos hecho. Tienes toda la razón. Llega Samuel Moreno y ahí cómo fue, mejor dicho, cómo fue esa expectativa de que llegara Samuel, que venía del Congreso, con las ideas frescas que traía, ganó por el metro. ¿Y tú en qué momento dices, espérese? Pues a ver, yo tenía mucha prevención. Desde el día 1. Desde antes del día 1. ¿Tú apoyaste a María Emma, supongo? Yo apoyé a María Emma. Y te contaré algo. El día de las elecciones que ganó Samuel, lo normal es que todos toda la bancada, los que resultan elegidos, e incluso los que no, los concejales y ediles que no, incluso los que no resultaron elegidos, el partido en bloque se va a felicitarlo. Yo no fui. Y algunos amigos me dijeron, pero ¿cómo no vas a ir si están en tal parte, en tal, no sé? Sí. Y yo dije, no voy. ¿Y qué había detrás? Pues porque es que bueno, primero sabíamos lo de Iván Moreno en Bucaramanga, ¿sí? Que fue alcalde de Bucaramanga y ahí hizo diabluras, terminaron quemando las oficinas, ¿no? O sus oficinas para, obviamente, ocultar cosas. Bien, y pues Samuel muy ligado a otros sectores muy clientelistas del partido y él mismo sumamente clientelista. Y era evidente que no tenía resortes éticos para manejar y controlar los recursos públicos de Bogotá. Bueno, hubo una gestión de algunos concejales que hicieron una primera advertencia. Me acuerdo que Semana nos publicó algo al respecto. Ojo que se están viendo señales muy fuertes de corrupción. Pero a mí me preocupaba muchísimo mi partido, en el que, como conté ahora, había puesto mis ilusiones, ¿sí? Y yo empecé a decir, bueno, este partido tiene que asumir una posición distinta con este alcalde, le tiene que llamar la atención. Y eventualmente, si no hace caso, le tiene que quitar el respaldo político, como se hace a lo largo y ancho del mundo. Lo hacen los partidos serios con sus gobiernos si no pueden destituir al gobernante. Pero no hubo ninguna reacción por parte del partido. No hubo ninguna reacción. Y ahí viene mi vinculación con Petro. Claro. Que me di cuenta que era congresista. Era congresista. Del Polo. Así es. Venía de ser candidato. No, todavía no había sido candidato presidencial. Porque fue en No. 2010. Él estaba preparando su candidatura. Estaba preparando su candidatura. Su precandidatura. Y un hombre sumamente valiente, muy corajudo, con una capacidad muy grande de hacer denuncias, etcétera. Pero entonces tú en el consejo dijiste, aquí hay algo y vamos a investigarlo. Entonces fui donde Petro y le dije, sí. Petro, ¿por qué no generamos una comisión que estudie estos temas? Y Petro, que había tenido ya muchas tensiones con la dirigencia del partido, ¿sí? Había quedado en minoría en los órganos de dirección, entre otras cosas por culpa de Petro, porque Petro se despacha solo, hace las cosas sin consultarlas. Me acuerdo que le había hecho un gran debate, bueno, había hecho esos debates contra el paramilitarismo muy fuertes y muy valientes, y había terminado formulando unas propuestas de mucha envergadura sin consultarlas con el partido, y entonces tenía una rivalidad fuerte con varios de los dirigentes, comenzando por Robledo, ¿sí? Se había distanciado de Carlos Gaviria, que era un hombre pues honesto, respetable. Se había distanciado de Gaviria porque lo había criticado a veces muy públicamente. En fin, tensiones con Duzán, con los Morenos Rojas. Entonces Petro fue muy sensible a esa propuesta que yo le hice. Y hablamos también con el senador Avellaneda. Y llegamos a la conclusión de que se haría un informe con los elementos que había para que los tres lo firmáramos y lo hiciéramos público. Pero y así fue. ¿Quién coordinó ese informe? No, ese informe se hizo en mi oficina, exacto, con mi equipo de trabajo de la oficina. Con ellos hicimos la investigación. Yo lo redacté, o sea, ese informe pasó por mis manos y mi computador.
entre otras cosas, para efectos de ejercer un control político en el Consejo. La idea era entregarlo al partido en primer lugar y convertirlo también en un tema de control político. Y te voy a decir una cosa, Martín. El partido cogió ese informe con las puntas de los dedos, cogió las puntas del texto, del escrito del informe con las puntas de los dedos, ¿sí? Y yo creo que lo tiró al cajón de la basura. Fue una cosa absolutamente dolorosa. No quisieron dar un debate sobre el informe. Y ojo, tampoco lo quisieron antes de que el informe se hiciera público, dar un debate interno. Carlos Romero, el esposo de Clara López, ya fallecido, en su momento nos mandó a decir, ok, demos un debate en el comité de dirección del partido, pero sin prensa. Yo le contesté, claro que sí. Por supuesto que sí, demos ese debate sin prensa, no se trata de desprestigiar este partido y tal, pero eso nunca se concretó. Y después presenté una proposición de control político en el Consejo para discutir ese informe, eso no prosperó, ¿sí? Hay dos tipos de enfoque de un gobernante en relación con la corrupción, Martín. Uno, el de los Moreno Rojas y el de Samuel, vengan y robemos todos, ¿sí? Compartamos todos, caminen, ¿qué necesita? Samuel en alguna oportunidad me dijo, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Y yo pues naturalmente sabía para dónde iba. No, claro que no. Y hay otro tipo de gobernante, ¿sí? Que cuida que no roben los demás, pero que hace operaciones por arriba, ¿sí? Y hay que tener la guardia alta en relación con ambos tipos de esquema. Pero lo de los Moreno Rojas ya era la desproporción. Es que no se te olvide, Martín, que él trabaja con una tropa de intermediarios, o por lo menos con un grupo de intermediarios muy destacados y con mucha capacidad de hacer diabluras y de armarle cosas, porque el alcalde no puede estar haciendo él directamente los torcidos. Y ahí se vino entonces el proyecto de la alcaldía de Petro. Exactamente. Y te invitó a ser cabeza de lista de ese movimiento político que a la luz de este resultado tenía todo el sentido. Sí. Ahí entonces dijiste, bueno, aquí tenemos otra esperanza. Ahí hay otra esperanza, vamos a darle, nos abrimos del polo. ¿Sacaste una muy buena votación? Sí, saqué una votación. Ya esos datos no los doy porque como no estoy en el juego electoral, entonces ya no me he hecho ya no me he hecho bombo. Sí, pero saqué una muy buena votación. ¿Fue la votación más alta de la bancada? Fue la más alta de la bancada, fue la más alta del consejo. Bueno, usted me puso a echarme flores y fue la más alta del país. Saqué casi 40,000 votos. Sí. Wow. Sí. Pero ¿eso a qué se debió? A la coyuntura. Sí, eso no es que yo tenga ahí 40,000 votos amarrados, era la coyuntura. Pero era el resultado de un trabajo juicioso, independiente. Sí. Era el resultado de la preparación de ese informe y las denuncias que hicimos. Llega Petro, una esperanza, ¿no? Este discurso, pues que para muchos era más de la izquierda. ¿Y en qué momento tú dijiste, juepucha, ¿en qué caí? Pues mira. Porque también fuiste independiente en esa administración. Sí, ahí con Petro, ¿qué pasó? Yo cometí un error muy grande, ¿sí? Por todo esto que te estoy contando. Yo, digamos, extrapolé la experiencia de poder haber trabajado con Petro en esa causa tan importante que fue denunciar la corrupción en el gobierno de los Moreno Rojas y de las fuerzas que lo apoyaban. Y me dejé confundir porque vi en Petro un líder de mucha capacidad de denuncia, de mucho coraje, ¿sí? Y dije, este es el tipo que tiene el liderazgo para sacar adelante un proyecto que pretenda acceder al gobierno de Bogotá y más allá. Y bueno, ahí me equivoqué. ¿Y al cuánto tiempo te diste cuenta de esa equivocación? O sea, con Samuel Moreno antes de haberse posesionado. Con Petro fue... Con Petro pasaron Navarro, algunos meses, ¿no? Okay. Bueno, eso me dio mucha confianza, la presencia de Navarro en la Secretaría de Gobierno, que hizo un planteamiento muy interesante hacia el conjunto del Consejo, un planteamiento moderno. Vengan, generemos unos acuerdos en torno a unos logros de ciudad, donde ustedes también sean protagonistas, señores concejales de diversos partidos, pongámonos de acuerdo en eso.
Incluso llegó a considerarse la posibilidad de darle representación en el gobierno a figuras de esos partidos que pasaran el examen de unos criterios muy exigentes de calidad, honradez, etcétera. O sea, construir coaliciones abiertas. Sí. Pero el consejo, a lo largo de todos estos años, es un consejo en promedio de centro derecha. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Y más bien no querían que... ayudar, pero por supuesto, sumamente clientelista, entonces no querían ayudarle a un proyecto o a fortalecer lo que podría ser en el largo plazo un proyecto de izquierda, entonces se marginaron de esa posibilidad. Me daba mucha confianza que estuviera Navarro en ese gobierno. Y las propuestas de Petro pues eran unas propuestas de alcance social. Acuérdate que abrió con el tema del control del porte de armas, eso fue muy interesante. Y bueno, aumentar la inversión social, profundizar la protección de los sectores vulnerables, avanzar en lo del metro. Y bueno, todo eso me gustaba. Pero empezaron a pasar dos cosas muy, muy complejas. Primero, Petro resultó ser muy mal administrador. Muy malo. En ejecución. En ejecución, mira. Y entonces eso entraba en contradicción con sus propias propuestas de ciudad. Te pongo un ejemplo. Petro levantó la bandera encomiable de la lucha contra el cambio climático, ¿sí? La prevención, la mitigación del cambio climático, etcétera, maravilloso. Tú sabes que uno de los factores de contaminación fuertes en Bogotá es el de la flota de transporte público. Se le iba a vencer en la mitad de su gobierno los contratos de fase 1 y fase 2 de Transmilenio, buses viejos, ¿sí? Que estaban contaminando de una manera impresionante, sobre todo ciertas zonas de la ciudad. Pues Petro tuvo 6 gerentes de Transmilenio en 4 años y no fue capaz de organizar la licitación de la nueva licitación de los buses de las fases 2 y 3. Para seguir sacando. Entonces lo que hubo que hacer fue prorrogar esos contratos para que siguieran envenenando el aire de la ciudad. O sea, entre el discurso y la realidad, una brecha gigantesca, porque Petro, los escenarios mentales de Petro, y eso terminé descubriéndolo, son escenarios grandiosos, ¿sí? Son, digamos, prefiguraciones de rumbos y cambios ligados a horizontes luminosos, y a ver la administración concreta, los problemas específicos, el trabajo en torno a ellos, el definir medidas y programas viables, el seguirle la pista, el estar controlando que se ejecuten, el seleccionar buenos administradores para que acompañen esa tarea. Eso escapa radicalmente las posibilidades de Petro. Me acuerdo, voy a contar esta anécdota, Martín. Una vez estaba yo en la oficina de Petro. Estaba Navarro y estaba Petro al comienzo de su gobierno, y Petro había salido con propuestas de todo tipo que no estaban cocinadas, que no estaban, digamos, preparadas, y Navarro le dijo: Gustavo, yo creo que no deberíamos estar saliendo con propuestas novedosas todo el tiempo, ¿sí? Deberíamos prepararlas, elaborarlas, darle soporte técnico a esas propuestas, político. Petro no decía nada, sino que escribía twitters en su computador. De pronto levantaba la cara, se sonreía un poco, ¿sí? Y seguía dándole al computador. Bueno, pues Navarro tenía razón, Petro no. Pero no cambió. Carlos B., para ir cerrando, intentaste ser alcalde en 2015. Sí. Con el aval de la Alianza Verde. ¿Qué pasó ahí? ¿No sentiste el apoyo suficiente? Mira, ahí había varias cosas complicadas. Primero, a un sector muy grande del Partido Verde, sí, yo le parezco poco terrenal. ¿Qué quiere decir poco terrenal? Bueno, pues que no se va a prestar mucho a ciertos acuerdos de conveniencia política, ¿sí? Pero mucho no, cero. Bueno, es decir, cero. Exacto. Sí, okay. Esa es la formulación. Pero ellos aspirarían quizás a que me prestara mucho. O sea, la exigencia era que se preste mucho. Yo no me iba a prestar ni mucho ni poco. Bueno,
Ese es un factor. ¿Eso ha cambiado? Bueno, yo sé que tú ya llevas 4 años por fuera del partido, seguramente hablando con muchos de los dirigentes, pero ¿crees que ha cambiado? O sea, ¿crees que Claudia sí está en esa libertad absoluta de... Bueno, pero es que ahí entra otro elemento que a mí me debilitaba. Martín, la alcaldía de Bogotá es un tema de grandes ligas. Sí, claro. Porque tú tienes que arrancar con un nivel de conocimiento, que te conozcan, de reconocimiento público muy elevado. ¿Por lo menos de qué? ¿40? Por ahí, Okay. del orden del 40. Que sepan que tú existes. Sí. Que uno cada dos sepa que no existe. Sí, que sepan que tú existes. Por eso mira lo curioso, que los alcaldes de Bogotá, buena parte de los últimos alcaldes de Bogotá han sido candidatos presidenciales. Buena parte no, todos. Bueno, excepto Samuel, que está... Excepto Samuel. Habían sido candidatos a la presidencia y después aterrizan en Bogotá. ¿Sí? Porque tú necesitas unos niveles de reconocimiento muy... Esto es una plaza gigantesca para arrancar, ese es el CASE. Yo no lo tenía. Yo no lo tenía. Y cuando yo propuse en el Verde que mi candidatura, era porque el Verde no tenía candidato. Muchos otros partidos ya tenían candidatos. Y Peñalosa no se decidía. Que por lo menos teóricamente estaba todavía en el Verde. No se decidía. Entonces, Sanguino y yo, me acuerdo porque Sanguino también dijo, yo le meto a una precandidatura. Dijimos, miren, hagamos una cosa. Pongamos un candidato. Pero es que si va a aparecer después Peñalosa, etcétera. Bueno, en su momento miramos. En su momento podemos llegar a un acuerdo que el candidato del Partido Verde es el que gane determinadas encuestas, etcétera. Pero es que ya estábamos en estábamos en marzo, comienzos de marzo, todos los otros partidos con candidatos diciendo, aquí el partido necesita visibilidad que le da una candidatura. Pero ciertos sectores del partido, sobre todo los fundadores del partido, etcétera, con razón percibían que yo no tenía ese nivel de ese case de reconocimiento que se necesitaba pues para que el partido tuviera un despliegue vistoso, y le querían guardar el puesto a Peñalosa también. Ojo, porque la lógica de los partidos termina convirtiéndose en la búsqueda de los medios de acción política para que el partido mismo crezca, y eso es más o menos razonable. Entonces el partido no me apoyó. El partido no mismo no apoyó. Yo voy a decir algo, la poca campaña que pude hacer, que fue básicamente un periódico, eso sí, repartimos decenas de miles de periódicos en Bogotá, fue gracias a Claudia López, que prestó la plata para poder hacer eso. Digamos, ese es un factor muy fuerte. Y había algo más de fondo también. Es que a mí me identificaba la gente que me conocía con Petro. Fíjate lo que son las cosas. Eso es de la dinámica de la vida, y eso no, política, y eso es muy difícil romper con eso. Y yo no iba a salir a hacer una campaña pues anti-Petro. Sí. Hay que conversar de Petro estas cosas buenas, pero hay que cambiar estas. Pero la gente quería una ruptura muy profunda con lo que Petro significaba como mal administrador, etcétera. Y pues por eso ganó Peñalosa. Entonces yo estaba mal parqueado. Lo que sí creo que fue un error del partido no haber mantenido su candidatura hasta el final, porque hubiera sacado, yo creo que de lejos, más de 100,000 votos. Okay. Hubiéramos tenido un candidato a la alcaldía hasta el final, eso se hubiera expresado en una mejor votación para una bancada más amplia. ¿Y esa salida tuya de candidato a la alcaldía y de la política ya es definitiva, o cada elección trae su afán y vas analizando y mirando? Pues a ver, hoy lo que quisiera es apoyar gente valiosa, Martín. Candidatos a los distintos cargos que merezcan ser apoyados. Y estoy estudiando Bogotá. Estoy dedicado en un ejercicio académico y de asesorías a alguna entidad, algunas entidades. De la campaña y de la plata y de salir a entregar periódicos. Mientras uno hace política, tú lo sabes mejor que yo, no puede estudiar y no puede profundizar en los temas, ¿verdad? Ahora, me alegra mucho que estés en este empeño de llegar al consejo. Me alegra muchísimo. Creo que vas a ser un excelente concejal. Me parece que el mapa cambia si uno forma parte de la bancada de gobierno, ¿sí? O de un bloque de gobierno, o si uno forma parte de la oposición. Cambian totalmente las cosas. Yo fui de la bancada de gobierno, y lamentablemente no se dieron las condiciones para que
hubiéramos podido tener un tipo de gestión colectiva de apoyo al gobierno, pero con capacidad crítica en el interior, digamos, en una relación clara, franca, constructiva con el alcalde de turno, en que le sirviéramos de soporte a su programa, pero también le propusiéramos ideas para complementarlo o para corregir el rumbo cuando cometía errores, etcétera. Eso no se pudo dar. Ojalá puedan ustedes, cuando llegues al consejo, pueda la bancada verde tener ese tipo de relación con la alcaldesa. Por lo que veo y por lo que sé de ella, es una mujer pues muy inteligente, honrada, estudiosa, eso es muy importante, que escucha, tiene un carácter fuerte, a veces tiene salidas intemperantes, pero es una mujer que reflexiona, y ustedes puedan construir ese tipo de relación. Eso es fundamental, porque pues yo no tuve la suerte de lograrlo. Bueno, pues Carlos Vicente, muchas gracias. Martín. Aquí hacemos la tarea y precisamente teniendo referentes, por lo menos en mi caso, como el tuyo, el de Juan Carlos, muchas otras personas que han pasado por el consejo a hacer un trabajo por la ciudad, que desafortunadamente el resultado termina siendo pues no el esperado desde el punto de vista del crecimiento político, pero que sin duda dejan una referencia y pues una experiencia positiva en que sí se pueden hacer cosas desde el consejo. Esa es la apuesta a la que yo le estoy haciendo, y muchas otras personas, no solo dentro del Verde, sino otros partidos que también queremos llegar para trabajar por Bogotá, y que el reto es enorme, ¿cierto? Es enorme. Y que al final cada vez es una suma más, y no es arrancar de ceros, ni en 4 años hacer lo que nunca se ha hecho, sino es ir sumando lo que ustedes hicieron, llegamos otros, así es. Otros, es un proceso de largo plazo para que Bogotá sea mejor. Pues Carlos B., muchas gracias. Adelante, Martín, muy loable esos propósitos, y estoy seguro que los vas a poder materializar con una excelente gestión en el consejo.